¿Alguien más participó en el experimento social conocido como Flat Stanley? Fui a la primaria a mediados de los 90, 95 a 2001, y estaba en el tercer año cuando nuestra maestra anunció que participaríamos en el proyecto Flat Stanley. Para los que no estén familiarizados con el concepto, Flat Stanley era una serie de libros sobre un niño hecho de papel que emprende viajes llenos de aventuras extrañas en lugares famosos: Nueva York, el Gran Cañón, Francia, Australia. Este chico iba a todas partes y era como una versión aplastada de Jorge el Curioso. Empezamos a leerlos en clase, incorporándolos a nuestra hora de inglés, y un día la señorita Gassel nos dijo que haríamos un concurso. La clase de inglés de hoy consiste en crear su propio Flat Stanley. Pueden hacerlo como quieran, pero el ganador recibirá 3 premios y su Stanley representará a la clase. Lo enviaremos al mundo para participar en el proyecto Flat Stanley. Estábamos muy emocionados. Esta era una oportunidad para ver nuestro trabajo viajando a través de fotografías en todo el mundo, además de ganar cosas geniales como premio. Todos hicimos nuestro propio Stanley. Nos pusimos a colorearlo y diseñarlo. Mi Flat Stanley era un espía. Llevaba una gabardina grande, un sombrero ancho y binoculares. Tenía su ropa normal debajo. Lucía tan gracioso que pensé que tendría muchas posibilidades de ganar. Mi amigo Todd se rió al mirarlo, diciéndome que era genial. Su Flat Stanley era un jugador de fútbol americano de los Georgia Bulldogs, su equipo favorito. También me parecía que su Stanley era genial. Así que, cuando la clase votó por los Stanley expuestos, pensé que la Flat Stephanie de Kylie ganaría. Tenía una tiara brillante y un vestido de fiesta que ella había hecho con fieltro. Al menos yo había votado por ese, ya que no podíamos votar por el nuestro. Y si no por el suyo, pensé que ganaría el de Matt. Su Flat Stanley era un camionero, con un gorro de red y camiseta sin mangas, y le había puesto mucho esfuerzo. Sabía que a algunos niños les había parecido gracioso el mío, pero pensé que no tendría ninguna oportunidad. No había usado materiales especiales ni hecho nada realmente innovador. Pensaba que terminaría por colgarlo en mi cuarto cuando me lo regresaran. Así que, cuando la señorita Gassel anunció que mi Flat Stanley había ganado, me quedé atónito. Esa noche volví a casa con una pelota nueva súper rebotadora, un Stretch Armstrong de bolsillo y un borrador con forma de Pikachu. Le conté a mi mamá que había ganado el concurso y que mi Flat Stanley iría a otras escuelas y otros lugares para que pudieran tomarle fotos y ver todos los sitios geniales que había visitado. Dijo que sonaba genial y comenzamos a imaginar dónde podría terminar. París, Disneylandia, la Luna. Nos reímos mucho con ese. O incluso en un partido de béisbol de los Atlanta Braves. Pasamos una buena tarde pensando en dónde podría acabar. Y cuando papá llegó a casa, se unió a nuestra imaginación. Esa noche me acosté pensando en todos los lugares geniales a los que podría ir Stanley y en lo que podríamos ver en sus fotos. Todo empezó bastante normal. La señorita Gassel envió el paquete a una escuela de la ciudad vecina y nos enviaron fotos una semana después. Stanley había ido a un partido de voleibol, a un museo de arte y finalmente a una obra de teatro de la clase. Lo enviaron a la escuela de al lado, donde Stanley había ido de excursión, al zoológico y luego a un partido de béisbol. No era de los Atlanta Braves, era un partido de béisbol infantil, pero aún así era algo genial. Esto continuó durante un par de meses, con mi Flat Stanley viajando a Texas, Nuevo México, California, Idaho y Kansas. Colgamos las fotos, enviamos tarjetas de agradecimiento y hablamos en clase de los lugares que Stanley había visitado. Había sido algo bueno, y lo usábamos en nuestra clase de geografía para aprender los estados. Parecía que Flat Stanley estaría presente para todas nuestras clases. Matemáticas. Si Flat Stanley viajara de Burbank, California, a El Paso, Texas, ¿cuántos kilómetros recorrería? En geografía, si Flat Stanley fuera a El Álamo, ¿dónde lo pueden ubicar en el mapa? Y por supuesto, inglés, donde leíamos los libros y las cartas que recibíamos en voz alta.
Se acercaba abril cuando llegamos a clase y descubrimos que la señorita Castle ya no estaba. Nos habíamos puesto tristes porque los miércoles solíamos recibir las cartas de Stanley y la suplente nos comentó que la señorita Castle hablaría de ello en cuanto regresara. Ese día no hubo noticias de Stanley y cuando la señorita Castle regresó la semana siguiente, cambió el tema de la clase. Todo el material sobre Flat Stanley había desaparecido. Su ausencia era tan notoria como lo había sido la ausencia tan repentina de nuestra maestra. Nunca nos dijo qué pasó, y fue un misterio que iba de secreto en voces hasta que avanzamos a cuarto año. Probablemente seguiría siendo un misterio si no hubiera decidido, una década después, dedicarme a la docencia. Estoy en mi segundo año de universidad y terminé haciendo mis prácticas profesionales. Decidí que quería probar suerte como maestro de primaria, algo así como para cuarto o quinto año. Y cuando me dieron el nombre de quien me estaría guiando, me di cuenta de que la conocía. Era la señorita Castle, mi antigua maestra de tercer año. Ahora daba clases en quinto, su jubilación se acercaba, y sonrió al darse cuenta de quién era yo, dándome un fuerte abrazo. Bienvenido de nuevo. Me alegra ver que hayas decidido dedicarte a la docencia. Su grupo estaba en el mismo salón donde había estado su clase de tercer año, y los niños me recordaban mucho a mí y a mis amigos cuando éramos sus alumnos. Tenía un buen grupo, tenían muchas ganas de aprender y la querían mucho. La señorita Castle era el tipo de maestra que captaba la atención de los niños sin esfuerzo. Esperaba aprenderles habilidad. Los niños de su clase me pusieron atención enseguida, y pronto estaba dando clases mientras la señorita Castle simplemente me observaba. Estar en su clase de nuevo me hizo recordar mis días de tercero en esta escuela, y eso me hizo pensar de nuevo en Flat Stanley. No existía nada parecido en su clase de quinto año, y los niños probablemente lo considerarían infantil, pero el recordarlo reavivó parte de las dudas que había tenido durante una década atrás. Intenté encontrar un buen momento para sacarlo a colación, pero no se presentó nada, hasta el viernes de mi segunda semana. Estaba recogiendo mis cosas para irme cuando la señorita Castle se ofreció a llevarme a tomar algo. Me sorprendió un poco, y debió de notarlo porque se rió disimuladamente al ver mi expresión. ¿Qué? Preguntó con el abrigo sobre su brazo. ¿No sabías que los profesores también bebemos? Decidí ir con ella, y al llegar vi a un pequeño grupo de profesores esperándonos. A algunos los conocía, pero no a todos, y resultó que beber era algo habitual para ellos. Tomaban y hablaban de su semana, quejándose de algunos estudiantes difíciles y desahogándose. La señorita Castle y yo nos sentamos en un rincón. Asentíamos y los escuchábamos, y ella me sonrió por encima de su cuarta copa de vino, cerca de las 11. He estado enviando excelentes reseñas a tus profesores. Eres uno de los mejores practicantes con los que he trabajado. Creo que probablemente serás una de las personas más seguras para que te contraten al final de tu periodo de prácticas. Y yo misma te recomendaré al director si no te ofrece un puesto. Me confesó. Le di las gracias bebiendo mi segunda cerveza mientras asimilaba todo. Oye, ¿puedo preguntarte algo? Le dije de repente. Ninguno de los dos está lo suficientemente borracho como para que me ofrezcas llevarme a casa todavía, grandulón. Dijo, resoplando en su vaso. No, nada de eso. Siempre he pensado en ello desde que estaba en tu clase. Y me preguntaba si recordabas el proyecto de Flat Stanley que hicimos. Se sonrojó levemente y podría jurar que se estremeció un poco. Me sorprende que siquiera lo recuerdes. Fue hace mucho tiempo. Bueno, todo desapareció de la clase muy rápido. Y cuando regresaste, nunca más lo mencionaste. Los libros de la biblioteca se fueron. Todas las cartas habían desaparecido. Todo faltaba.
Creo que estuvimos hablando de ello durante la mitad del cuarto año, hasta antes de que algo más nos llamara la atención. Miró a lo lejos por un momento, dudando si realmente quería responderme o no. Creo que necesito un poco de aire. ¿Te importaría acompañarme? Dije que sí, y nos fuimos entre una lluvia de silbidos entre haz altacunas y lígatelo. La había tomado del brazo y ella intentaba que no le molestara, pero estaba demasiado nerviosa y un poco desubicada cuando salimos al patio. Algo la tenía asustada y no pensé que fuera por las bromas de sus compañeros. Cuando salimos, se apoyó en el barandal fuera de la zona de bancas, mirando las olas romper contra el agua debajo de nosotros. Me acerqué a ella, dándome cuenta de que estaba tratando de averiguar por dónde empezar y que le costaba hablar. ¿Seguro que quieres saberlo? Es una historia bastante retorcida, pero supongo que podríamos contarla como parte de tu formación. Tal vez te ayude a evitar algo que me metió en un buen lío y canceló el proyecto de Flat Stanley a toda la escuela. Le dije que sí, bastante intrigado por lo que podría haber pasado para que algo tan inofensivo como un proyecto de arte infantil se convirtiera en una prohibición a nivel escolar. Ok. ¿Recuerdas que enviamos al muñeco a una escuela en el pueblo de al lado? Bueno, lo enviaron a otra escuela y esa escuela lo envió a otra y así sucesivamente. Tuvimos el mejor resultado que cualquier otro salón, recibiendo el doble de material de lo normal, y fue así como empecé a integrarlo en la planeación escolar, como seguramente recuerdas, y era parte fundamental de nuestra clase. Agradecía el material. A veces es difícil mantener la atención de los niños cuando son tan pequeños, pero Stanley me ayudó mucho. Entonces, un día llegué y vi que había llegado un nuevo paquete. Se detuvo, temblando un poco mientras observaba las olas. Alguien había devuelto nuestro Flat Stanley y me emocioné al abrir el sobre. Ese día empezábamos a ver fracciones. Al menos eso se suponía. Y quería ver si había alguna manera de meter esto en la clase. Pensé que se cumpliría esto, pero no fue así. Había buscado un cigarrillo en mi bolsillo, y la señorita Castle me preguntó si podía darle uno. Nunca la había visto fumar, pero al dar la primera calada, cerró los ojos mientras parecía intentar calmarse. Se suponía que Flat Stanley iría a la escuela primaria Carter Wilden Boys, pero al parecer se había ido a otro sitio. Eres demasiado joven para recordarlo, pero en ese tiempo existió un terrible criminal en Medio Oeste a finales de los 90. Recogía a chicas que hacían autostop, y la policía las encontraba después de que él terminara con ellas. De alguna manera consiguió a nuestro Flat Stanley y pensó que sería divertido usarlo para provocar a la policía. Asesinó a 5 chicas esa semana. Se le quebró la voz al decirlo, mientras la punta del cigarrillo le temblaba al hablar. Tomó fotos de ellas junto al Stanley que devolvió. Eran horribles. Y al esparcirla sobre mi escritorio reconocí al instante lo que era. Estaba temblando, y mientras la cubría con mi chaqueta, me sonrió con tristeza. Eres un buen chico, a pesar de haber vivido esto. Sabíamos que los chicos de mi clase tenían un montón de ideas locas sobre lo que habría pasado, pero también sabíamos que ninguno de ustedes sabía la verdad. Dio una larga calada al cigarrillo y dejó que la ceniza cayera. La primera chica de la que envió fotos fue Ashley Manxie. Le abrió el pecho con la X justo entre sus pechos y la despejó como si fuera una flor.
Su cara tenía la peor expresión que jamás haya visto, y justo ahí en medio de su pecho estaba Flat Stanley. ¡Tú, Flat Stanley! Creí que eso era lo único, pero la señorita Castle ni siquiera había empezado. Luego estaba Frances Carmichael, la chica que se secuestró de la feria. Ella buscaba que alguien la llevara a casa y él se ofreció. Le cortó los brazos y las piernas viva, quemó las heridas con una plancha para que se sangrara más despacio. Finalmente le cortó la garganta y después le puso un pie de Flat Stanley entre los dientes y le tomó una foto. Estaba de pie con su cuerpo expuesto y sus bultos quemados son algo que todavía no puedo sacarme de la cabeza. Lo siento. Comencé, pero me interrumpió. No. Quería saberlo, así que déjame desahogarme. Es como el confesionario de las iglesias. Si lo digo, quizá no me atormente tanto. Después atrapó a Dawn Cambridge y a Betsy Cambridge. Les partió la espalda y las convirtió en dos ángeles sangrientos. Colocó a Stanley en medio, en la hendidura entre sus costados, y les tomó una foto. Todavía las estaban buscando cuando encontraron a Ashley. Finalmente, atrapó a Melanie Fasterly y probablemente fue la peor. La golpeó con un mazo hasta que sus huesos quedaron como pedazos de vidrio. La foto que envió era irreconocible como algo humano, y de no haber sido por el pelo, nunca habría sabido qué era. Le colocó el muñeco entre las piernas abultadas como para proteger su pudor, y la verdad es que se veía tan aplastada como él, sin contar todas las astillas óseas que le sobresalían. La mandíbula de la señorita Castle temblaba, y el temblor la hacía tartamudear en las últimas palabras. Cuando me miró, había arrepentimiento en su rostro. El alcohol que había tomado en la noche parecía haberse esfumado. El miedo lo había disipado mientras recordaba lo que probablemente había sido el peor día de su vida. Llamé a la policía. Claro, pero mi verdadera preocupación eran ustedes. Si este psicópata nos había devuelto esto por correo, entonces tenía la dirección de la escuela. Si sabía dónde estábamos, podría ir y hacernos su próximo collage de fotos, y no habría podido soportarlo. Así que le conté todo a la policía y estuvieron vigilando la escuela por un tiempo. No tenía por qué haberme molestado. Ese maldito monstruo tenía un territorio de caza particular y una presa específica. Ninguna eran niños en Georgia. Nunca nos visitó, pero se necesitaron 6 chicas más para que lo atraparan. No dormí bien hasta que lo arrestaron, y no descansé hasta que le dieron la inyección letal el año pasado. Era un tipo horrible y retorcido, y se merecía cada gramo de lo que le pasó. Tuve que tomarme el resto de la semana para recuperarme de su pequeño regalo, y se habló de que debía recibir sesiones de terapia. Cuando regresé, la escuela había cancelado todas las cosas de Stanley. Era demasiado arriesgado que algunos estudiantes se enteraran y no podían permitirlo. Algunos profesores pensaron que debíamos contárselo a los estudiantes, otros a los padres, y algunos pensaron que debían despedirme. Se decidió que no se lo diríamos a nadie y que no volveríamos a hablar del tema. A cambio de no armar un escándalo, conservé mi trabajo. Pensé que era un trato bastante justo en aquel entonces. Así que esa es toda la triste historia. ¿Sacié tu curiosidad? Así fue. La señorita Castle tuvo razón.
Me ofrecieron trabajo al final de mi formación. Y resultó ser su puesto. La señorita Castle se jubiló a finales de este año, queriendo pasar más tiempo con sus nietos y sus hijas. Todavía salimos a tomar algo a veces, y es una mujer encantadora. En cuanto a mí, me fijé en una parte importante del contrato cuando me lo dieron. Lo pusieron en negrita para que fuera difícil pasarlo por alto, dando a entender que si lo infringes, solo tú tendrás la culpa. Bajo ninguna circunstancia, nuestros estudiantes participarán en ningún programa que envíe documentos a otras escuelas o entidades sin el permiso expreso de la administración. Esto incluye programas de Penpal, Hands Across the Water, Flat Stanley y otros proyectos afiliados. Firmé ese contrato hace 10 años y ahora doy clases a estudiantes de maestría. En la década que llevo enseñando, nunca he infringido esa regla, y se lo agradezco a la historia de la señorita Castle. Cuando envías algo así al mundo, nunca sabes quién podría responder ni qué podría decir.